El Colegio de Belén y el Instituto Jesuita Pedro Arrupe de Miami presentan las conferencias sobre la Iglesia Católica India. La Iglesia ante el indio. Ciertamente que todo esto que nosotros vamos a decir se enmarca, diríamos, en la primera mitad del siglo XVI, aunque arranca desde los finales del siglo XV. En realidad, en Cuba, el contacto más directo entre españoles e indios de Cuba ocurre después de la llegada de Diego Velázquez, aunque ya antes hubo algo, pero es asunto del 1511 en adelante. Para entender lo que vamos a presentar, hay que saber que la Iglesia Católica durante siglos fue parte integrante de la estructura económica, social, política y cultural de Castilla, de Aragón y también de Portugal y de todos estos países de Europa, pero sobre todo de lo que fue España. O sea que el gran soporte ideológico, de legitimación, fue la Iglesia Católica. Y por eso ustedes la van a ver como entrelazada, una simbiosis tremenda entre Iglesia y Estado. Eso va a marcar todo lo que tiene que ver con la evangelización de los indios. La Iglesia había sido el alma de la Reconquista, como saben. Este periodo que ya en el siglo VIII inicia, de tratar de recuperar la geografía española, había sido invadida. España había sido invadida por los musulmanes. Pues el alma de la Reconquista fue el catolicismo y también fue un factor decisivo en la expulsión de los judíos y de los musulmanes. O sea que la justificación fue la pureza de la fe, que va a ser una obsesión de los hispanos en América. Yo leí en Américo Castro, gran historiador español. Él decía: a nosotros nos marca mucho la Reconquista porque no tenemos una verdadera tradición de tolerancia. En España, todo el que era católico era español, todo el que era español era católico, y el que no era católico, no era español, era musulmán. Y nosotros somos pueblos que manejamos difícilmente la tolerancia. Por ejemplo, la tradición sajona de este país es diferente. Esta gente llegó aquí ya disidente, con una pluralidad. Eso para su reflexión. Nosotros llegamos tratando de reproducir una ortodoxia que dominaba y controlaba todo. Eso va a tener graves consecuencias. Dicen que los cubanos son de los pocos pueblos que pueden decir: tú estás totalmente equivocado. Bueno, pues de ahí tal vez nos vendrá, Una fecha memorable para la evangelización es cuando se crearon las primeras diócesis en lo que hoy en día es la República Dominicana. Santo Domingo, Concepción de la Vega y también San Juan de Puerto Rico. En Cuba, la primera diócesis es del 1517 y pronto la van a mover a Santiago de Cuba. Eso va a ocurrir bastante en la historia de Cuba, que la burocracia decide una cosa y luego la realidad obliga a otra. Por ejemplo, la capital va a ser Santiago de Cuba durante un tiempo, pero luego se va a mover hacia La Habana, etc. O sea que eso se va a dar muchas veces. Es curioso, una de las primeras cosas que dijo el señor Fidel Castro Ruz cuando tomó el poder en Santiago de Cuba fue que la capital iba a estar en Santiago. Revisen esos discursos y luego, los pocos días, ya tuvo que decir otra cosa. La Iglesia fue una influencia decisiva en todo lo que tiene que ver con los indios. Ya para 1574 había 4 arquidiócesis en América y en 1577 ya había 33 diócesis y una abadía y 360 casas religiosas. Para que ustedes se den una idea de lo diferente que son nuestras iglesias, ¿usted sabe cuántos obispos lograron nombrar los diversos reyes de Inglaterra en las colonias que ellos tenían? Ninguno.
los disidentes que fundaron este país, los calvinistas que fundaron este país, no querían ningún popery, no querían nada que tuviese que ver con la jerarquía y nunca se pudo nombrar obispo. Además, cuando una vez que hubo la mención de que se iba a nombrar un obispo en New England, hubo desórdenes en las calles contra ese plan, ¿no? En cambio, la América totalmente estuvo estructurada a través de diócesis diversas. La Iglesia española era una iglesia que velaba por la pureza de la fe, aunque la Inquisición de Castilla se usó también para reprimir a todos los enemigos de la corona. No fue una institución aceptada fácilmente. Fíjense, aquí al inquisidor lo asesinan en 1485, ¿no? En 1508, los reyes católicos reciben del Papa Julio II el patronato regio sobre todas las iglesias de América y Filipinas, mediante la bula Universales Ecclesiae de 1508. Esto es muy importante. Esto lo vamos a explicar ahora. Quiere decir que desde el primer momento todos los obispos que se nombraron, por ejemplo en Cuba, fueron presentados por el rey. La corona le decía al Papa: yo quiero que me nombres obispo a uno de estos candidatos que yo tengo. Y así es, la Santa Sede generalmente obedecía lo que planteaban, escogía uno de los tres, y si no le gustaba, pedía otra terna, pero siempre eran los reyes los que proponían. Había un intercambio de apoyo de la corona española a la iglesia en América y legitimidad, o sea que la corona apoyaba. Por ejemplo, la corona cubría todos los gastos de viaje de los religiosos, cubría la edificación de los templos, los ornamentos, todos los útiles necesarios para la liturgia. Todo eso lo cubría la corona, todo ese viático, todos esos traslados. Y también tenía derecho muchas veces a los diezmos para cubrir esos gastos, la corona. Ellos mismos también proponían, como les acabo de decir, los candidatos. También tenían derecho a establecer los límites jurisdiccionales de las diócesis. Ellos eran los que decían hasta dónde iba a llegar esta diócesis, el rey de España. Y también tenía este privilegio que marcó mucho para desventaja de los pueblos de América. Los obispos de América no trataban directamente con el Papa, trataban a través del nuncio de su santidad en Madrid. Y el nuncio a su vez trataba con el Papa, era el intermediario. Los obispos de América no se relacionaban directamente con el Papa. A veces podían escribir al secretario de Estado, por ejemplo, hubo por el siglo XIX, pero España tenía ese privilegio que en cierto sentido hoy en día los historiadores nos ha beneficiado mucho, porque los nuncios eran muy ordenados en toda la correspondencia y se conserva, yo creo, se conservan muchísimas de las cartas que los obispos, tanto de España como de América, le escribieron a los nuncios. Esto va a salir en charla futura, se verá más la importancia de estas cartas. Esto es lo que le acababa de decir. Ellos presentaban a todas las sedes episcopales los candidatos, ellos administraban los diezmos, trazaban los límites de las diócesis y los obispos le juraban fidelidad a los reyes, ¿no? Eso va a tener diríamos, una gran dificultad cuando la América se quiere independizar de España. Muchos de estos obispos habían jurado fidelidad al rey de España. En general, los obispos durante la independencia fueron fieles a España, aunque hubo algunos obispos que no tuvieron problema con la independencia. Los reyes se obligaban a servir de patronos de todas las actividades de la iglesia, cubriendo los gastos del culto, atención a la salud, educación, etc. Todo esto ellos se encargaban, cubrían con esos gastos. Mirando más de cerca el tema que nos ocupa, la evangelización ya en América, vemos cómo el 3 y 4 de mayo de 1493, Alejandro VI, mediante las bulas interchetera, comprometen a los monarcas con la evangelización y atraer a los moradores de dichas islas y tierra firme a que se conviertan a nuestra santa fe católica. Ya hay esas instrucciones
para el segundo viaje del amigo Colón. En ese viaje venía el doctor Fray Bernardo Boil y 3 franciscanos y un mercedario, y el jerónimo Fray Ramón Pané, el primer misionero etnólogo del Nuevo Mundo. Pané fue un dedicado investigador con paciencia y simpatía hacia los grupos indígenas de la Española, los cuales describe en su relación de las antigüedades de los indios. Esta obra de Pané se puede adquirir. Yo no sé si esto estará en digital, en internet, pero ciertamente siglo XXI vendió esta obra. Yo no sé si la siguen vendiendo, pero es una obra fabulosa donde él relata lo que los indios le contaron. Este hombre llegó a aprender las lenguas de estos, sobre todo en el área de lo que es hoy en día San Francisco de Macorís, en la República Dominicana. Fray Ramón Pané. Los que estudian este tema de la evangelización establecen un periodo de experimentación. Es una evangelización con resultados modestos y la violencia y las epidemias merman la población. Esto va a salir muchas veces, pero es bueno que ya lo aclare desde ahora. Durante mucho tiempo, sobre todo los enemigos de España, la leyenda negra, todo eso, defendieron que los españoles masacraban a los indios así alegremente. Eso ciertamente, que se sepa, no es verdad. Los españoles no eran ningunos ángeles, venían de la guerra de Reconquista, los indios tenían una religión diferente y los españoles ambicionaban sus tierras, y sobre todo lo que más protegió la vida de los indios es que los españoles aspiraban a no trabajar y que los indios trabajaran para ellos. Eso fue de la cosa que más protegió la vida de los indígenas. Y así trató también la corona de controlar a los españoles. La corona española quiso administrar lo que se llamó las encomiendas, ¿no? Todo la asignación de indios a cualquier español para que le catequizara, pero por supuesto significaba que los indios también iban a trabajar. Y ahora entramos desde 1524, hay algo que cambia completamente con la llegada de los franciscanos a México, porque ellos van a ser de los más interesados en prohibir la lucha armada contra los indígenas. Esto es otro periodo, otro momento. ¿Qué caracterizó la evangelización de América Latina? Fue realizada con una estrecha colaboración de la monarquía. Se debió principalmente a religiosos. Se estableció muy pronto una jerarquía eclesiástica. El Estado español en América fue un Estado misionero. Fue una tarea del Estado español la evangelización. El Papa no tenía recursos para la evangelización y tuvo que apoyarse completamente en las monarquías ibéricas. Es más, el Papa en ese momento lo que le sobraban eran problemas. Él tenía los problemas dentro de Italia, con otros principados, tenía la reforma protestante en Alemania, tenía el turco dentro del continente europeo y en el mar también. O sea que problemas no le faltaban al romano pontífice y no tenía esos recursos para ocuparse de estas cosas. Más tarde se creó Propaganda Fide, que fue como un dicasterio, diríamos, una institución romana para la propagación de la fe. Pero siempre los reyes, tanto de España como de Portugal, mantuvieron su patronato. O sea, creo que el rey de Portugal era su majestad apostólica, y los de España los reyes católicos, y el de Francia su cristianísima majestad, Sainte Chrétienne Majesté. No le faltaban títulos, ciertamente. Los reyes de España nunca aceptaron un nuncio en América, ni aceptaron tampoco un patriarcado de Indias. Eso no le gustó a Roma, ¿no? Y así fue. Felipe II le respondió que no al Papa Pío V, y todavía, ¿no? Guamán Poma de Ayala decía: necesitamos clero indígena y un nuncio del Papa en América. Nunca le hicieron caso a este tipo de propuestas, ¿no? La verdadera propaganda fide de América fue el Consejo de Indias, y se manejó la idea de que la violencia religiosa
y la destrucción de la idolatría de manera violenta retardaría la conversión. Más tarde se va a usar la sustitución y no tanto la destrucción. Incluso no faltó gente que dijera que los indios eran alguna de las tribus perdidas de Israel. No faltó quien dijera eso para ver si le iba mejor a los pobres indios, ¿no? Viniendo aquí al Caribe, ya en 1502 había franciscanos atacando las extralimitaciones de los hombres de Rodrigo de Bastida, que por cierto, un Bastida luego fue obispo en Coro, en Venezuela. Dice, si no fuera por los frailes que lo estorbaron, toda aquella parte de la isla fuera destruida. Hay ese testimonio franciscano. Había mucha violencia de los conquistadores españoles. En 1511 ya hay dominicos en el Nuevo Mundo, en lo que es hoy en día República Dominicana, y en el Adviento de ese año son famosos los sermones de Fray Antón de Montesinos, sermones que él preparó con todo su convento, concretamente con el apoyo del padre Córdoba, que lo apoyó a que predicara esto. Y esta es la pregunta, esta es una estatua que hay que regalar a los mexicanos, por cierto, pero le está gritando al mar, qué triste, ¿no? Pero bueno, le está gritando al mar, Fray Antón de Montesinos. Dice, decid con qué derecho y con qué justicia tenéis en tan cruel y horrible servidumbre a estos siglos. O sea que este hombre va a razonar con ellos y le va a decir, ustedes, si se salvan los turcos, ustedes se salvan, pero ustedes son tan cristianos como los turcos, dice Antón de Montesinos. Estos dominicos, con sus gestiones, van a lograr que se proclamen las leyes de Burgos. Esto es toda una novela. Muy pronto los conquistadores mandaron a un fraile franciscano a denunciar a los dominicos como gente que fomentaba desórdenes y deslealtad al rey. Y los dominicos mandaron también su gente a defenderse delante del rey. Y con motivo de esos debates van a surgir las leyes de Burgos, que prohíben el maltrato. Si usted lee las leyes, usted se da cuenta de lo que estaba pasando en ese momento en la isla. Porque dice, está prohibido llamarle perro, se ve que le llamaban perro, ¿no? Etc. Y las leyes que quieren mucho la catequesis de los indios, etc., se ocupan de que haya pueblos cerca de las minas. O sea, que los indios resulta que estando en sus tierras, ellos estaban lejos. Óigase ese concepto. El indio estaba lejos de las minas que querían abrir los españoles, ¿no? Y que los indios sean catequizados. Pero hay que traerlos para que sean catequizados y de paso acercarlos a donde están los lugares de producción que le interesa a los españoles, ¿no? Según se ha visto por nuestra experiencia, dice que todo no basta para que los dichos caciques e indios tengan el conocimiento de nuestra fe, que sería necesaria para su salvación, porque de su natural, oiga la palabrita, de su natural, palabra peligrosísima, eso es Aristóteles puro, eso es por naturaleza, estos indios, y son inclinados a ociosidad y malos vicios de que nuestro Señor es deservido y no ha ninguna manera de virtud ni doctrina. Y el principal estorbo que tienen para no se enmendar de sus vicios y que la doctrina no les aproveche ni en ellos imprima ni lo tomen, es tener sus asientos y estancias tan lejos. Resulta que los indios están lejos. ¿Cómo va a ser? Ellos estaban en su tierra, ¿no? Pero bueno, todo esto se conserva. O sea, probablemente no haya una potencia conquistadora que haya guardado sus documentos como España, ¿no? Pero todo el archivo de Indias, ¿no? Todo este tema de la evangelización de los indios, sobre todo en el Caribe, va a dar un paso decisivo con la conversión de las casas. Parece que él se convirtió oyendo un sermón cerca de las márgenes del río Arimao. Y el sermón tenía este contenido: aquel que hace sacrificio de una cosa torcidamente adquirida hace ofrecimiento ridículo y las ofrendas de los injustos no serán aceptadas, dice el libro del Eclesiastés. Pues yo creo que las casas eran encomendero
Y ya por esa época él empieza a dejar sus encomiendas. Más tarde se hará dominico, ¿no? El mismo las casas. Y las casas va a vivir bastante, ¿no? Él renunció a sus encomiendas. Las casas conversa con el gran superior de los dominicos de Santo Domingo y se le ilumina la mente al darse cuenta que el asunto de los indios de la Española y Cuba lo manejan en España el obispo de Burgos, Juan Rodríguez de Fonseca, con 800 indios encomendados, aunque nunca ha pisado América, y el secretario López de Conchillos, gran terrateniente en las tierras descubiertas y con muchas encomiendas. O sea que estas personas tenían grandes intereses en todo lo que estaba ocurriendo de este lado del Atlántico. Bueno, esto suscitó todas estas protestas de las casas de los dominicos, las mismas leyes de Burgos. Todo esto suscita un gran debate. Y como los franciscanos pareciera que están del lado de los conquistadores y los dominicos, contrarios, eligen a una orden religiosa neutral que venga a hacer un interrogatorio, que son los frailes jerónimos, y preguntan: ¿usted cree que los indios pueden vivir si se les deja tranquilo y no se les estorba? ¿Usted cree que ellos pueden vivir cristianamente? Si saben, creen, vieron y oyeron decir que los tales indios, en especial los de esta isla española, son de tal saber y capacidad todos o algunos de ellos que sean para ponerlos en libertad entera y que cada uno de ellos podrán vivir políticamente, palabra de Aristóteles también, sabiendo adquirir por sus manos de que se mantengan ahora sacando oro por su batea o haciendo conucos, pero en el original es conutos, y vendiendo el pan de ellos, eso es casabe, o cogiéndose por jornales o de cualquier otra manera, según acá los castellanos viven. Es decir, ¿usted cree que los indios dan para vivir como vivimos nosotros? ¿Quién es el criterio? Nosotros, ¿no? O sea, pero bueno, esa era la época, que también entender eso. O sea, que esta gente, lo que le está preguntando los jerónimos, resumiendo el interrogatorio, todo el que era dueño de indios decía: no, ellos no dan. Y el que no tenía indios generalmente dijo: pudiera ser. O sea, que condiciona mucho la cosa adquisita que diría San Ignacio, ¿no? Lo que ellos tenían. En Cuba se sabe que ya en 1519 la población se había reducido a 1/3. Hay grandes diferencias de cómo se calcula la población original de Cuba. A mí lo que más me ha convencido es de este historiador Luis A. Pérez, que tiene varios libros buenísimos sobre Cuba, donde ellos calculan, por lo que él ha leído, que esa pudiera ser la población. Se sabe también que en 1523 hubo una rebelión. Ya antes se había rebelado en la española Enriquillo, que da origen a una novela preciosa, ¿no?, que se escribe sobre este indio, que tiene mucho de romance, etc. Pero fue un hombre que mantuvo a los españoles en jaque varios años, el Enriquillo, porque conocía muy bien lo que se llama la Sierra de Bauruco, en el sur de la República Dominicana. En cambio, en Cuba, los indios cayos del archipiélago de Jardines de la Reina, ¿no?, para que usted sepa, esta gente se rebela y también dieron mucho que hacer a los españoles. Para 1526 se reglamenta las conquistas para evitar abusos, y todas las huestes tendrá que llevar religiosos, ¿no?, cuando se le vaya a declarar la guerra a los indios, y se va a vigilar el comportamiento de los españoles, ¿no? Estas son medidas, para hablar con toda honestidad, que ya van a afectar muy poco a los indios de Cuba. Ya los indios de Cuba están reducidos a la tercera parte. Cada vez que hay una epidemia, la epidemia es un nuevo mundo para el indio, que no está acostumbrado a todos esos microbios, etcétera, que trajeron los españoles, así como se habrán llevado de América para allá otras cosas que no son muy lindas tampoco, ¿no? Entonces, estas ordenanzas, ya de ahora en adelante, esto va a ser muy poco lo que afecte a Cuba. Carlos V encargó al franciscano Pedro Mejía y al dominico Reginaldo Montesinos que fueran a Cuba a poner a los indios que estaban libres de encomendero en aquella libertad y manera de vivir que viérades que de justicia y razón deben tener y conviene según la capacidad de sus personas. Esa va a ser una de las grandes preguntas. ¿Qué capacidad tiene el indio? Ese es un temita de debate. ¿El indio es capaz o no es capaz? Y sobre eso
Ahora que se va a poner interesante esta discusión, porque usted se va a dar cuenta cómo se va a ir manejando esa pregunta. En México, el obispo guardaba el hierro para marcar a los esclavos. Y ya para 1530 se prohibió el marcar a los indios. Por eso quiere decir que antes los marcaban, sobre todo los indios que servían en algún tipo de trabajo forzado, ¿no? En 1530 se permitía la esclavitud de los indios, primero, si eran antropófagos, segundo, si eran apresados en una guerra justa, ahí está el concepto de Santo Tomás de Aquino, muy leído, y la compra de los esclavos que poseían los caciques prehispánicos. Eso eran tres motivos para esclavizar. Pero ya el obispo de Tlaxcala, el dominico Juan de Garcés, atacaba a los que niegan la racionalidad de los indios. Y el dominico Bernardino de Minayo lleva la causa a Roma. O sea que este hombre se ocupa de decirle al Papa, la gente que quiere esclavizar a los indios, lo que está diciendo es que ellos no tienen razón, que ellos no piensan, que son de su natural, son ociosos y dados a malos vicios, y por eso no se les puede permitir estar en libertad. Pues este de los grandes puntos de esta charla, el 2 de junio de 1537, Pablo III, para nosotros los jesuitas de feliz memoria, este fue el hombre que 3 años más tarde aprobó la Compañía de Jesús, y para los dominicanos fue el hombre que levantó universidad, la primera universidad de la República Dominicana, probablemente de América, yo creo. Pues la bula Sublimis Deus rechaza expresamente la irracionalidad de los indios, la califica de algo inaudito y de atrevimiento. O sea que dice el Papa, todo el que diga que los indios no son racionales no está de acuerdo con el pensar de la Iglesia. Eso fue un momento muy importante, que dio mucha fuerza a los que defendían los derechos de los indios. De nuevo hay un breve pastoral oficium al cardenal de Toledo, porque el Papa sabía que el rey de España, ese era uno de los atributos del patronato, el rey tenía derecho a aprobar cualquier documento del Papa que se diera en América, que se diera a conocer en América. Era con el placer regio, diríamos, con la aprobación del rey que se daba a conocer esos documentos en América. Y Carlos V no quería que eso se publicase, pero de hecho la bula se publicó, ¿no? Intentó retener el breve para que no llegase a América, pero no lo consiguió. No lo consiguió. Y llegamos ya, un hombre que nunca estuvo en América, llegamos a Francisco de Vitoria, un dominico del convento de San Esteban en Salamanca, que los dominicos, colegas, le tratan el tema de la racionalidad de los indios, si es justa la guerra que se les hace, si los indios eran dueños. Y este excelente profesor va a tomar ese tema. Vitoria era un profesor tan querido por sus estudiantes, el estudiantado de Salamanca, que yo he leído que cuando Vitoria daba clases, tenía que dar clases en la Catedral de Salamanca, porque era el único lugar donde cabían los muchachos que querían oírlo. No escribió nada, que se sepa, no publicó nada de él, pero se conservan tantos apuntes de sus estudiantes que se ha podido reconstruir todo lo que enseñó este hombre. O sea que las obras de Francisco de Vitoria, obras completas, creo que la edición española más importante es la de Urdanos, por supuesto un dominico, ¿no? Dice Vitoria, bueno, en estas reelecciones, en estos debates que tenemos aquí en la universidad, ¿ustedes creen que vale la pena, se debe examinar la conquista en América? Fíjate tú qué atrevido este hombre, ¿no? En aquella época. Decir, debemos de examinar esto. 1539, es evidente, el asunto es dudoso, además hay intereses muy poderosos en juego. Yo oigo despojos y violencia contra gente inocente y desarmada. Dice él, ¿cómo no vamos a tratar de eso? Claro que sí, hay que tratarlo aquí en la universidad. Y Vitoria se descuelga con este principio.
los indios tienen derecho a su propiedad. Aunque no tengan fe, porque ellos tienen la imagen de Dios. Es curioso que aquí Vitoria está, diríamos, combatiendo una herejía en los años 1300, del siglo XIV. Hubo, ante el pecado tan evidente de la iglesia en aquella época, y de algunos príncipes, y de algunos papas, y de algunos obispos, había herejes que decían, si es pecador, no tiene derecho a sus propiedades. Se le puede quitar su propiedad. Y Vitoria dice, no, aunque sean pecadores, tienen la imagen de Dios. Son imagen de Dios, no se le puede quitar, ¿no? Y más tarde las casas, ridiculizando, dice, oigan, si por ser pecadores le fueran a quitar lo que tienen, menudo lío se formaba aquí en Europa, ¿no? Porque aquí los pecadores no faltan, ¿no? Dice, los indios parecen ser irracionales. ¿Tienen derecho a ser dueños legítimos de sus tierras? Dice, claro, ni siquiera la demencia impide que los bárbaros sean verdaderos dueños. Dice, estos indios no son dementes, sino que a su modo ejercen el uso de la razón. Oigan, esto es de los grandes momentos de la historia universal. Este señor es fundador del derecho internacional. Dice, cuya secundum rei veritatem non sumamente sed habent pro suo modo usum ratione. Tienen el uso de la razón a su manera. Y esto es manifiesto porque tienen establecidas sus cosas con cierto orden. Dice, estos indios tienen ciudades, tienen instituido matrimonio, sobre todo está hablando de los aztecas, de los mayas, etc. Incas, tienen señores, leyes, artesanos, mercados, todo lo cual requiere el uso de la razón. Tienen una especie de religión, dice este señor, que nunca cruzó al Atlántico. Por lo que creo, el que nos parezca tan idiotas y robos proviene de su mayor parte de la mala y bárbara educación. Dice, óigame, tampoco entre nosotros escasean rústicos, poco de semejantes de los animales. Dice Vitoria, qué grandeza de hombre de este español, que va. Nosotros tenemos gente que si se cae comen hierba probablemente. ¿Cómo nosotros nos vamos a poner a criticar a estos pobres indios? Dice él, ¿no? Segundo, el emperador no es señor del mundo. No, señor, no es señor del mundo. Ni el papa. El papa fue el que le dio la tierra. ¿Y quién dijo que el papa tenía derecho a darle esa tierra? Dice este dominico, excelente teólogo formado en París. No está en manos del papa el conceder a nadie el dominio del mundo. El descubrir los indios no le da ningún derecho sobre ellos. Los bárbaros eran señores plenos y legítimos de sus tierras antes y después de ser descubiertos, dice este hombre. ¿Cómo le van a quitar eso? ¿No? Tampoco los indios estaban obligados a creer antes de conocer el Evangelio. Y tampoco al que se les provoca por primera vez. Además, tienen obligación de creer si se les propone con milagros y vida ejemplar. Curiosamente, ahora en el sínodo sobre los jóvenes, lo que más piden los jóvenes es gente que sea testigo de lo que predica, ¿no? Fíjate usted qué actualidad es esto. Así estamos organizados aquí en el Instituto Pedro Arrupe y Colegio de Belén. Estamos en la última, ¿no? Bueno, dice, solamente si se les propone con milagros y con vida ejemplar. Pero dice Victoria, pero milagros y señales yo no veo ninguno, ni tan religiosos ejemplos de vida. Antes, al contrario, llegan noticias de muchos escándalos, de crueles delitos y muchas impiedades. No se ve pues que les haya sido predicada la religión de Cristo, lo bastante piadosa y convenientemente para que estén obligados a sentir. Dice el ilustre dominico, que es verdad que muchos religiosos y eclesiásticos, varones con su vida y ejemplos y diligente predicación, hubieran puesto el trabajo e industria suficientes en este negocio, de no haber sido estorbados por otros cuyos intereses son muy ajenos a esto. O sea que este hombre ya establece un discernimiento brillante entre los que proponen de manera creíble el Evangelio y la gente que está buscando otra cosa. Bueno, hemos hablado. Luego tiene una segunda reelección. ¿Se le puede hacer la guerra a los indios con derecho y justicia? Dice, vamos a tratar ese tema. Y trata el tema. Todo esto era con sus estudiantes, por supuesto, ¿no? Dice, ¿se le puede hacer se le puede hacer guerra por motivos justos? Bueno, hay un derecho de sociedad y comunicación, está el derecho de predicar, está el derecho de defender a los indios convertidos, o si van a matar a gente inocente, también se puede defender, ¿no? Sí, pero todo eso limita mucho la guerra. Por supuesto, poco le faltó al emperador de enterarse de todo esto que estaba
predicando victoria. Y él le escribe a su superior: han tratado del derecho que nos tenemos a las Indias y podría traer inconvenientes en el servicio de Dios y desacato de la sede apostólica y daño de nuestra corona real. Dice, o sea que él no estaba contento con lo que Victoria estaba diciendo. Se calcula que Victoria habrá tenido unos 5.000 discípulos en los 20 años de magisterio. Este genial, este dominico genial, ¿no? Y por cierto, déjeme dar para atrás, por cierto, que cuando le preguntan a Carlos V, viene el Concilio de Trento, ¿a quién usted nombraría entre sus teólogos? Y él nombra a Victoria. Victoria no pudo ir porque se murió, ¿no? Pero fíjate también qué grandeza del emperador en ese sentido, ¿no? Este hombre que era un enemigo de él, pero él reconocía que era una cabeza fabulosa, ¿no? Y entonces lo nombra teólogo, ¿no? Bueno. En 1541, Las Casas escribe su tratado más virulento, La brevísima relación de la destrucción de las Indias y los 16 remedios para la reformación de las islas. Ya Las Casas sabía que el emperador, que le remordía la conciencia, quería hacer algo sobre las encomiendas. Y mire hasta dónde llegó el emperador. 1542. En ese momento, Las Casas rechaza el obispado de Cusco, acepta el de Chiapas y le escribe al emperador cómo los españoles están obligados a restituir muchos de los bienes que le han quitado a los indios. Pero lo grande es que estas leyes de 1542 suprimen las encomiendas. Las encomiendas debían desaparecer y se recuerda la prohibición de esclavizar a los indios. No hay ningún motivo para esclavizarlos, ni siquiera la guerra, ni siquiera la guerra. Tampoco están obligados a ser cargadores, ¿no? Eran indios que cargaban unos pesos enormes. Hasta el día de hoy, cuando la gente que va a Machu Picchu, por ejemplo, puede alquilar una gente que lo lleva a la espalda, ¿no? Yo nunca he ido, ¿no? Si voy probablemente tuvieran que cargarme a la espalda, ¿no? Se prohíbe que ningún funcionario ni religioso pueda tener encomiendas. Ahí tenemos lo que es un tameme, ¿no? Para que vean la carga, ¿no? Las Casas fue consagrado obispo de Chiapas y en República Dominicana, cuando pasa por la española, lo que es hoy en día República Dominicana, no lo trataron bien, porque toda esta gente sabía que él era enemigo de las encomiendas, ¿no? Bueno, cuando se promulgaron las leyes en el Perú, el virrey Blasco Núñez de Vela, ahí mismo lo decapitaron. Los encomenderos se les rebelaron. La gente que eran dueños de indios le cortaron la cabeza, ¿no? Y muy pronto el monarca suprimió las leyes más rigurosas. Suprimió las leyes más rigurosas. Dieron marcha atrás en lo de las encomiendas, ¿no? Las Casas, por su parte, le retira la licencia de confesar a todos los sacerdotes y se reserva el derecho de absolver a los que tenían indios. Y luego, él va reclamando que se cumplan las leyes nuevas. Muchos encomenderos tienen mucho poder y continuamente hay protestas contra su práctica pastoral. Este personaje, Tello de Sandoval, agustinos, dominicos y franciscanos opinaron que las leyes nuevas eran peligrosas, las encomiendas deberían de ser concedidas a perpetuidad. Y Carlos V da marcha atrás y ya en el 1545 promulga la no aplicación de las leyes nuevas. Ahora, estipula que a la muerte del encomendero la encomienda vuelve a la corona, pero tuvieron que dar marcha atrás por la oposición que esta gente le hizo, ¿no? Las Casas se enteran que hay un escritor, Juan Ginés de Sepúlveda, que defiende la esclavitud natural de los indios y está a punto de publicar el Demócrates Alter, este gran conocedor de Aristóteles, que era Sepúlveda, basándose en la política de Aristóteles, el libro primero, capítulo segundo, que es el capítulo que trata sobre quién puede vivir en libertad. ¿Quién puede vivir en libertad?
Dice Aristóteles, la condición natural de algunos seres hace que les convenga estar sometidos a otros, y me excusan los asistentes, los niños, las mujeres, algunos pueblos. Para Aristóteles la esclavitud no se fundamenta en ninguna convención, sino en la naturaleza. Los indios tenían que ser esclavos, porque los pobres, eso era lo mejor que podía pasarle. Esto, que se diga esto en el siglo XVI, bueno, es triste, pero cuando México busca su independencia de América, hay un famoso escritor que dice, los mexicanos tienen que obedecer a los españoles. Si todos los españoles de México muriesen y quedase un gato español en México, hay que obedecer al gato. Bueno, entonces, algunos hombres y mujeres, como los indios, son esclavos por naturaleza. Esa era la teoría de este señor, que lo habían aceitado. O sea, Ginés de Sepúlveda tenía unos dineritos y unos regalos de los encomenderos, ¿no? La plata cruzaba el Atlántico, ¿no? Las Casas renuncia a su obispado y va para España a atacar a Ginés de Sepúlveda. Y hay un gran debate en Valladolid, ¿no? Entre Ginés de Sepúlveda y Las Casas, ¿no? Que se van a reunir varias veces. Y Las Casas se defiende también que logra que Sepúlveda no pueda publicar. La primera vez que en España se publicó el Demócrates Arte fue en 1892. O sea que esa pelea la ganó Las Casas, ¿no? Y entonces, ¿qué quedó? Ramiro Guerra, gran estudioso de la historia de Cuba, dice que ya hacia 1555 habría unos 5.000 indios, ¿no? Yo he leído en Suárez de Polcari, en el primer volumen, que él habla de testimonios de que había algunos poblados cerca de La Habana y algunos poblados en Oriente, todavía un siglo más tarde, ¿no? Para 1558, los dominicos de Guatemala aceptaron la necesidad de la guerra contra los indios bravos. En 1566, Las Casas todavía le escribe a Pío V, excomulgue a todo aquel que le haga la guerra a los indios, o que diga que no son dueños de lo que poseen, o que son incapaces de recibir la fe. Le escribe Las Casas a este papa, que era santo, por cierto, muy querido por nosotros los jesuitas, porque nos libró de una gran crisis de la compañía, que no es el tema ahora. Las Casas murió a los 92. Felipe II prohibió las conquistas armadas para siempre en 1573, en unas ordenanzas. Y la evangelización transformó los patrones religiosos, me falta una O, culturales e indígenas. La profundidad de la evangelización fue desigual según los espacios y los tiempos, o sea que hubo un sincretismo, se dio. El patronato favoreció la evangelización, pero la convirtió en la ideología de la conquista y le quitó libertad a los evangelizadores. Si nosotros miráramos en conjunto los misioneros que cruzaron el Atlántico, se calcula en unos 15.000, más de la mitad eran franciscanos, una quinta parte jesuita, hacia una décima parte dominico, luego capuchinos y así, y otras congregaciones, otros grupos. Los misioneros planificaron la evangelización, por ejemplo, José de Acosta, en su De Procuranda Indorum Salute, que eso se conserva y ha sido publicado, ¿no? Él habla de cómo es que se debe evangelizar a los indios, se reflexionó mucho sobre eso, ¿no? Cómo debe ser la evangelización de los indios. De un lado, los misioneros destruyeron códices y elementos culturales por considerarlos idolátricos, sin duda, y por otro, conservaron importantes instrumentos lingüísticos, elaboraron gramáticas, diccionarios, recopilaciones de decenas de lenguas. Por ejemplo, cuando supriman la Compañía de Jesús, solamente un misionero, por citar uno, portugués, Malagrida, ese hombre se manejaba en más de 7 o 8 lenguas indígenas, ese señor. O sea, que tenían grandes conocimientos de las lenguas de los indígenas, ¿no? Fray Gaitón de Montesinos planteó la pregunta correctamente: ¿qué y quién es el indio? El indio era otro ante la conquista, el cristianismo y los intereses de los hispanos. No está definido por ellos. La alteridad del indio, muy importante, de mucha actualidad.
El conquistador era responsable de la humanidad del indio ante su conciencia y ante Dios. La pregunta no es ¿para qué me sirve el indio? La pregunta es ¿dónde está tu hermano? ¿No? Es la pregunta de Dios a Caín, ¿no? Y Antón de Montesinos apeló a la experiencia del musulmán. España tenía siglos luchando contra los musulmanes y ahora Montesinos le dice, tú eres el musulmán, ¿no? Ese musulmán eres tú, como le dice Natán a David, ¿no? La cuestión de si los indios tenían capacidad de poder políticamente, el interrogatorio de los jerónimos fue interesado. Los experimentos fracasaron porque había en la cercanía poblados hispanos. Era necesario experimentar. En mi entender, cuáles fueron de las mejores estructuras para defensa de los indios? Por ejemplo, las reducciones del Paraguay. Ya antes los franciscanos habían tenido reducciones, luego los jesuitas mejoraron el modelo y le dieron un aporte internacional con la cantidad de personal que trajeron. Las reducciones del Paraguay. Hubo gente que logró enseñar a los indios a fabricar, a componer música, a tocar instrumentos musicales, a cultivar cultivos que ellos no tenían, diversas organizaciones. También sea de los experimentos más exitosos, las reducciones, ¿no? Francisco de Vitoria fue consciente de que la dignidad del indio no estaba supeditada ni al Papa, ni al rey, ni siquiera a la fe cristiana. Era una dignidad natural. Ser indio era una manera válida de ser humano. Y negar su humanidad era negar la propia. Y afirmarla era afirmarse claramente. Las leyes nuevas pusieron el dedo en la llaga. Pues si las encomiendas se perpetuaban, los indios jamás podrían desarrollar plenamente una vida social. O sea, usted no puede tener una libertad. Usted va a ser más libre ahora porque su cadena es más larga. No puede haber cadena para que haya libertad. No es el largo de la cadena lo que determina la libertad, ¿no? Y el debate de Valladolid de mitad del siglo XVI entre las casas y sepulcros, ahí se enfrentaron dos maneras de dilucidar la humanidad del indio. Una a partir de textos y autoridades y otra a partir de la experiencia, del contacto directo y respetuoso. En teoría venció las casas, en la práctica Sepúlveda brindó argumentos a los encomenderos para seguir explotando a los indios. En 1563, Pedro de Quiroga recogió este testimonio. Un indio le decía, habéis hecho odiosa la ley que nos predicáis con las obras que nos hacéis, tan contrarias a lo que enseñáis, que quitáis el crédito a la misma verdad. Un indio le contó, estamos tan indignados contra vosotros y os tenemos tanto odio y enemistad que no nos podemos persuadir a creer cosas de las que nos predicáis y decís, porque siempre y en todo nos habéis mentido. Todo ha sido rapiña y codicia, le decía este indio. Este estudioso del tema de los indios resume nuestro tema. Por homicidio directo durante la guerra o fuera de ella, fue un número relativamente bajo de indios que murieron mucho, pero comparado con los malos tratos, ahí hay un número más elevado, porque se destruye todo su ambiente vital. Por enfermedades, eso ahí sí fue un terrible choque microbiano y esto es lo que más afectó. No se deben analizar 3 siglos, dice él, solo estudiando los primeros 50 años. Las casas otorgó una responsabilidad máxima a la acción militar de la conquista. Porque las casas exageró. La gente que ha estudiado esto dice que las casas exageró, pero tiene una base en lo que le estaba diciendo. Y luego, holandeses e ingleses, enemigos de España, propalaron esto con unos dibujos, etcétera, terribles, muy bien impresos, por cierto, ¿no? Y hicieron, digamos, desproporcionadamente se atacó a España, es mi modesta opinión. Ahora, la base está ahí, la base de la opresión y del crimen, claro que sí, que está. Ellos no inventaron, ellos exageraron, ¿no? Y esta conferencia está llegando a su fin con la opinión de, para mí, uno de los más respetables historiadores que ha tenido este país sobre el tema, Lewis Hankey. Lewis Hankey fue a España a investigar para probar lo cruel que había sido España. Y trabajando en el museo, en el archivo de Indias, este hombre
se convierte y se queda espantado. Primero, de la cantidad de material que hay guardado que testimonia del conocimiento que tenía la corona española de lo que estaba pasando en América. Segundo, un material incriminatorio. No suprimieron lo que los condenaba a ellos. Tercero, un material que denunciaba ante el rey de España. Esto era gente con una libertad impresionante. Que, por cierto, en las cartas de San Francisco Javier hay ejemplos similares. Cuando él escribe al rey de Portugal, condenando los abusos de los portugueses en la India, donde él dice: usted aquí no es rey en la India, usted no le hace caso a ninguno, y yo temo por su salvación, ¿no? Por la salvación de su alma, porque aquí no se está respetando lo que usted manda. O sea, se ve que en la época estaba esa libertad que ya la quisiéramos tener nosotros. Dice: no ha habido ninguna empresa de conquista y colonización tan libre, audaz y sólidamente cuestionada por los mismos que la llevaron a cabo. Los mayores críticos de España fueron los mismos españoles, ¿no? La conquista española de América fue mucho más que una hazaña militar y política extraordinaria. También fue uno de los mayores esfuerzos que el mundo jamás haya conocido para que los mandamientos cristianos rigiesen las relaciones entre los pueblos. Eso es lo que puedo decir. Ciertamente muy triste para lo que toca al tema nuestro de Cuba, puesto que le llegó tarde, todo lo que España pudo disponer le llegó tarde a los indios de nuestra isla. Muchas gracias. El Colegio de Belén y el Instituto Jesuita Pedro Arrupe de Miami presentaron las conferencias sobre la Iglesia Católica